Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy en nuestro programa hablaremos de un producto que ha sido durante décadas una de las decisiones financieras más importantes en la vida de muchas personas, la hipoteca. Comprar una vivienda no es solo una operación inmobiliaria, es un compromiso económico a largo plazo que influye directamente en la calidad de vida, en la planificación familiar y en la capacidad de ahorro y de inversión. En los últimos años el mercado hipotecario ha cambiado notablemente. La subida de tipos de interés, la inflación, los cambios en la regulación bancaria y la digitalización del sector han obligado a repensar muchas de las certezas que dábamos por sentadas. Lo que antes parecía claro, como optar por tipo fijo o variable, hoy requiere análisis, estrategia y sobre todo una buena dosis de información. Hoy ponemos el foco en este producto financiero tan cotidiano como complejo para analizarlo en profundidad y con visión de futuro, porque no se trata solo de firmar una cuota asumible, sino de tomar una decisión alineada con nuestros objetivos personales y financieros. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy, como cada semana, contamos en el programa con nuestro colaborador, con Iván Méndez, asesor financiero. Iván, buenos días. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Yo muy bien. Yo también. Una semana menos para vacaciones. Una semana menos para vacaciones. Ya queda poquito, ¿eh? No nos queda nada ya. Las tienes planificadas financieramente porque si no me voy a cabrear, ¿eh? Hombre, ¿qué te voy a decir? Si no es así, te voy a tener que mentir. Cuéntanos, Iván. Pues, para no perder la costumbre, vuelvo a venir acompañado y hoy vengo acompañado de Rocío Ocón. Rocío es asesora financiera especializada en hipotecas, entre otras cosas, básicamente porque Rocío además sale de la banca, estaba en el lado oscuro y se ha pasado al lado de los buenos. Entonces, bienvenida Rocío, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. He venido con Rocío precisamente por lo que estabas diciendo al principio, ¿no? Por un tema principalmente de hipotecas y de hablar del tema hipotecario. Rocío es especialista en ello y últimamente me estoy encontrando mucha gente con el tema hipoteca que va un poco perdido. Nunca hemos tenido muy claro qué tenemos que hacer con las hipotecas, pero últimamente me estoy encontrando demasiada gente que no sabe exactamente qué hacer con las hipotecas. Entonces, Rocío, como es especialista en ello... Era un buen momento, pues. Era un buen momento. Vamos a hablar del tema hipotecario y para empezar un poco con el tema, Rocío, ¿cuáles serían los errores más comunes que comete la gente cuando va a mirar una hipoteca? Uno de los principales, aunque yo me dedico principalmente a hipotecas, es mirar la casa antes de mirar la hipoteca. Creo que es el error común de no saber tu techo de financiación, hasta dónde puedes llegar, antes de empezar a mirar la casa. Es como empezar la casa por el tejado. Entonces, yo siempre recomiendo, normalmente me vienen al revés, con la casa ya y muchas veces hasta con las arras dadas sin saber si la hipoteca te la da el banco. Entonces, ese es el principal error que valoro, que siempre estoy haciendo vídeos o explicando que lo importante es saber hasta cuánto te da el banco para saber en qué casa te metes, porque si miras la casa y luego es mucho menos valor, ya hemos visto una casa de más valor. Entonces, ese sería el primer error, ¿vale? El otro de ellos sería no contar con un asesor financiero, ir al banco que tienes, que vengo del sector de la banca, como bien ha dicho Iván, y solamente quedarte con esa opción. Es un producto a medio largo plazo, creo que tienes que valorar bastantes opciones. Y con un asesor financiero de la mano te va a ayudar a todo lo que no sabemos de una hipoteca, ya que es un producto muy a largo plazo en la que la gente se ancla a muchos años, que luego ya hablaremos de que no tienes por qué casarte con ese banco para todos esos años. Pero esos son los dos errores comunes que veo. No contar con un asesor para un plazo tan largo que te pueda orientar y buscar mejor alternativa. Bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces en el programa, lo que ha dicho ella, ¿no? Que generalmente buscas la casa de tus sueños
Y Claro. la hipoteca no suele coincidir con tus primeros sueños, la verdad. Entonces tienes que ir pasito a pasito Sí. en esto. Y luego hay otro punto que la gente, y esto voy a desmitificarlo ya hoy, la gente cuando busca un asesor financiero o alguien que le acompañe con el tema hipotecario y demás, mucha gente se piensa que hacemos magia. Si tú no eres perfil de financiación bancario, da igual lo que tú quieras hacer, que si el banco no te va a dar la hipoteca, por mucho que vayas a buscar llámalo broker, llámalo como lo quieras llamar, pero por mucho que vayas a buscar a alguien para conseguir esa financiación, no existe esa financiación. O sea, si el banco no te va a dar más, lo que decía Rocío, ¿no? Si el banco no te va a dar más de, me lo invento, 200.000 euros en una financiación, da igual que vayas a un asesor o no vayas a un asesor. El asesor te puede ayudar a que esa operación el banco se la mire de otra manera. Pero tu capacidad llega hasta donde llega. O sea, no busques magia, que no hay magia. Hay asesoramiento, hay profesionalidad, hay números detrás y hay... no te van a engañar. Que no me voy a meter hoy en un terreno de criticar mucho a los bancos, que también lo voy a hacer, pero no me voy a meter mucho en ese terreno. pero el asesor te va a asesorar, o sea, estás pagando un servicio para que te asesore cuál es la mejor entidad, etc, 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 ¿vale? O sea, luego le voy a hacer más preguntas a Rocío sobre este tema, pero dentro de una hipoteca no es única y exclusivamente ¿qué tipo de interés firmo? Claro. O sea, ahora ya no, quiero pensar que ya no, pero ya no hay cláusulas suelo, que las ha habido en este sector. Ya no hay hipotecas multidivisa. Que el otro día estaba hablando con un alumno al que le acaban de devolver 100.000 euros en una hipoteca multidivisa. Entonces, este tipo de cosas ya no está, pero sigue habiendo cosas detrás de las hipotecas. Entonces, es importante lo que está diciendo Rocío de antes de empezar a mirar piso, tú tienes que, o casa, tienes que saber hasta dónde puedes llegar, porque luego vienen las decepciones. Luego viene el momento en el que, lo que decía muy bien Rocío, voy a ver un piso, siempre voy a querer el piso de mis sueños, mi primera hipoteca siempre va a ser el piso más caro posible. Y entonces llego allí. Lo malo es que lo encuentras, lo ves, claro, te gusta y entonces... Y luego baja de claro, ver una casa de 300.000 a ver una casa de 200.000. Y como bien dice Iván, no solamente es hasta dónde puedes llegar, sino también tu capacidad de ahorro de la parte que no te aporta el banco. Entonces, son dos cosas, el endeudamiento, como bien dice Iván, de hasta dónde puedes llegar, en la cuota que puedes pagar mensualmente, entre los titulares que sea, que es el que es, que según el banco va a haber un margen, ¿no?, de endeudamiento, que ahí estamos para analizarlo nosotros. El endeudamiento es la capacidad que puedes pagar mensualmente según todos tus préstamos, más la parte de aportación, que mucha gente pues me van a dejar y tengo esto, vale, pues esto es lo que tú tienes que aportar, entonces no puedes llegar a comprarte una vivienda de 300.000 si no tienes la parte de los gastos y la parte mínima de un porcentaje, si no entras a otras vías. Entonces, ahí es donde vamos a estar nosotros para asesorar y para acompañar hasta el final. Y lo que decías tú, Iván, de los... Quiero desmitificar cosas, también la falsa idea de que como estoy pagando un alquiler de 800, la hipoteca me la van a dar. Claro, sí. Sí. Todo el mundo va con esa idea, pero Sí. No se entiende. Es decir, llegas al banco, te dicen que no, y dices, pero jolín, si la cuota son 750 y yo pago 800 de alquiler. Sí. Y eso también cuesta de... Sí. Es que hay tanto mito y tanta desinformación, desgraciadamente, pero hay tanto mito detrás de la hipoteca, y una es esa, que dices, no, si yo estoy pagando un alquiler de 1.000, yo perfectamente puedo pagar 1.000. En teoría, pero el banco maneja otros números. Entonces, claro, cuando llegas, y esto, que yo también tramito alguna hipoteca, y cuando me llega algún cliente y dices, ¿tienes préstamos personales? No tienes ningún préstamo personal. No. Perfecto, tú montas la operación, te presentas en la entidad bancaria y, claro, presentas la operación en la entidad bancaria, y la entidad bancaria lo primero que hace son dos cosas. Una, poner tu DNI para ver si apareces en algún listado de morosos, claro, que le sale de manera automática, y dos, solicitar el documento de la CIRBE.
y en el documento de la CIRBE va a aparecer absolutamente todos los préstamos que tienes. Entonces, claro, llega el del banco y te dice, no, es que este cliente tiene este préstamo, llamas al cliente, es que no sabía que me... Amigo. Muy común. Claro. Amigo, que estoy aquí para ayudarte a ti, si no haber ido al banco. O sea, a mí no me mientas, a mí dime la verdad, porque dependiendo de lo que me cuentes a mí, o en este caso lo que le cuentes a Rocío, va a depender de cómo se va a gestionar esa operación y el asesoramiento va a depender de ello. Claro, esa cuota le está quitando el importe que puede pagar en la cuota de la hipoteca. Claro. O sea, si yo tengo lo que estamos hablando del ratio de endeudamientos y lo que decías de los pagos, si yo puedo pagar 700 euros, pero estoy pagando 250 de coche, ya no puedo pagar 700 euros. Por mucho que en el alquiler pueda pagar 700, 800 y 1400. El alquiler no te lo va a mirar esto. Ahora cada vez más sí que es verdad que se está endureciendo y te piden nóminas y tienen, como está el alquiler tan mal, se miran todo y sí que lo miran más. Pero es cierto que no te van a mirar nunca o pedir una CIRBE al Banco de España para ver los préstamos que tienes. Entonces sí, podrás pagar 1.000 de cara al banco, ¿no? Tu endeudamiento es máximo y si no, pues sí que lo podrás pagar, pero es decir, pues irás muchísimo más justo a final de mes. Uh-huh. Y lo que estábamos hablando, ¿no? Respecto a las hipotecas, ¿qué hay más allá del tipo de interés? ¿Qué sería aconsejable tener pendiente o en vista de que cuando me voy a sentar con el del banco, y porque tenemos la desgracia en este país de no querer pagar por asesoramiento en muchas ocasiones? Claro. Entonces, si me voy a asesorar gratis, ya lo he contado aquí 1.000.000 de veces, pero si vas a asesorarte gratis, el productor es tú, esto tenlo claro. Entonces, cuando me siento con el del banco y el del banco me propone una hipoteca, ¿qué tengo que saber más que no el tipo de interés? Bueno, lo más importante a la hora de pactar una hipoteca es obviamente el plazo que la vas a pactar, que dependerá mucho también el endeudamiento, obviamente el tipo de interés, claro que sí. Hay 3 tipos de hipoteca en el mercado, no solamente fija, variable y mixta, también tienes que saber un poquito. Y además hay gente que dice, yo fija, aunque pague más, fija, vale, pero a lo mejor tu perfil es que vas a ir amortizando, que tu idea es ir quitando la hipoteca, a lo mejor te sale más interesante una mixta, que lo pagas un tiempo fijo y que puedes ir amortizando antes de tiempo. Muy importante las bonificaciones, que eso hace que el TAE de la hipoteca sea muchísimo más alto. Saber qué bonificaciones tengo. Hay muchas que son las que generalmente yo, si puedo hacer una hipoteca sin bonificaciones, intento que sea sin bonificaciones. Que te voy a recomendar que tengas tu seguro de vida por cualquier cosa que pase, obviamente sí, soy asesora y si pasa algo, un seguro no es una necesidad hasta que la es, pero que la tengas a lo mejor quizá con una aseguradora, no con el banco. Seguro de hogar es obligatorio por ley, lo que no es obligatorio con el banco. Y la nómina, pues tienes que pagar la hipoteca. Entonces, todas estas bonificaciones tienes que mirarlo y tienes que negociarlas y tienes que saber que un porcentaje de tu hipoteca se va a bonificar si tienes ese seguro, ¿vale? Entonces, te hablo de estos 3, pero hay planes de pensiones, te pueden pedir un ahorro periódico, todo esto hay que negociarlo y hay que saber que se puede negociar. Entonces, esta parte también es muy importante. Y luego las comisiones a la hora de amortizar tu hipoteca, pues saber quién tengo delante, ¿no? Yo siempre las intento negociar porque a 30 años, pues imagínate las vueltas que te puede dar la vida. Te puede tocar la lotería, puedo ir ahorrando y hacer una buena planificación, que es lo que yo trato cuando haces la hipoteca. Entonces, las comisiones dentro de la hipoteca también son súper importantes porque esas las tienes pactadas en la compra, en la escritura, desde el principio hasta el final. Entonces, esa parte también es súper importante tenerla clara. Entonces, principalmente diría años, bonificaciones, tipo de interés y comisiones de la hipoteca. Lo importante es con un asesor solo por eso, porque si no sales con todo el paque, con la hipoteca, el seguro, sí, el plan de pensión, el seguro de... Bueno. Se le ha olvidado decir la alarma. Sí. Bueno, y una esto televisión, por si acaso. Esto entra dentro de las bonificaciones que según el banco te lo bonifica a los 30 años de la vida de la hipoteca, o el plan de pensiones, que nosotros sabemos que el plan de pensiones a día de hoy no sale muy a cuenta para nada con lo que te desgrava y con lo que te va a tributar. El día de mañana te van a quitar de impuestos solamente. Tú estás metiendo ese dinero en el plan de pensiones y no lo vas a sacar hasta tu jubilación. Por suerte, con la nueva ley, a partir del 2010 ya se está empezando a poder sacar. Pero antiguamente tú ponías esto en el plan de pensiones y míralo cuando tengas 65, 67 años. Ese dinero ya no lo vas a ver. Entonces, tienes que pensarlo muy bien. Tú necesitas un plan de pensiones. ¿Me merece ese 0,10 que me bonifique ese plan de pensiones? Pues a lo mejor no. Esto lo calculo yo. También sabiendo, el primer año muchas son obligatorias.
y a partir del segundo año también se pueden quitar. Bueno, Entonces, ¿eso es obligatorio? obligatorias. no son obligatorias para que te den la hipoteca. Claro, es el impuesto Para el revolucionario. banco. Sí. O sea, es el impuesto revolucionario. O sea, Sí, sí, además te lo dicen así, ya te comenté creo que una vez que Sí. si quieres esto, no tienes obligación, pero yo también puedo decir que no a dártelo. claro, que no eres perfil de Totalmente, cliente. esa suele ser la frase. Claro. El primer año, te dicen, el primer año para que te dé la hipoteca es obligatorio. A partir del primer año, pues ya sabes que la bonificación que quites te va a subir esto. Pero hay veces que por lo que vas a pagar de tipo de interés hablamos de euros. Es decir, de que no te va a Si no subir hablas de tanto, miles ¿no? de... Claro. Pero claro, yo, o sea, esto, y no hace tanto lo escuché donde vivo, había un chaval hablando por teléfono y estaba diciéndole a alguien, no, me han dado muy buenas condiciones. Y dice, bueno, tengo alguna vinculación, tal, no sé qué, el seguro de vida, tal, la nómina, tal, y la alarma. Y claro, yo pienso, hostia, la alarma, ¿necesitas la alarma en tu casa? Porque es que a lo mejor no te habías planteado ni siquiera en tu vida ponerte alarma en tu casa. Entonces, esa cuota de esos 50 euros, que son la alarma, ese gran servicio que tú crees que pues a lo mejor no necesitas la alarma y estás pagando 50 euros más de hipoteca, porque esos 50 euros van dentro del pack. Sí, claro. De hecho, generalmente se te financian por adelantado 4 años de permanencia. Generalmente es así, la alarma. Entonces, esos, tanto como hablamos de que el primer año hay bonificaciones que se pueden quitar, la alarma se curan que por lo menos 4 años tienes que tener la alarma. Y es lo que dice Iván, a lo mejor en un chalet independiente que ya te lo valores, igualmente si te lo valoras por fuera ya te va a salir mejor. Pero es que a lo mejor en un piso no necesitas la alarma ni te lo planteas. Pero bueno, como me bonifica esto, plantéate si lo necesitas, porque súmale ese tipo de interés, súmale esa cuota que vas a pagar de más. Es que con el tema de la falsa seguridad de la alarma, yo a todo el mundo le digo, en vez de ponerte una alarma, hazte un buen seguro de hogar. Que si pasa algo me lo vas a agradecer. Porque la alarma puede saltar. Que ya veremos luego si salta o no salta, pero la alarma puede saltar. Ahora, lo que está claro, que si tienes un buen seguro de hogar y te entran a robar, Tienes cubierto. lo tienes cubierto. Con la alarma al final, ya veremos a ver lo que pasa. Entonces, este tipo de cosas que el banco juega mucho con ellas, y como estaba diciendo Rocío con el tema de el seguro de vida y demás, esto seguro que lo ha visto Rocío 1.000.000 de veces y yo lo he visto 1.000.000 de veces, y es una persona que ya, porque cuando eres joven el seguro de vida es relativamente barato en una aseguradora. En el banco no es relativamente barato nunca el seguro de vida, pero es relativamente barato. ¿Qué pasa? Que a medida que vas cumpliendo edad, ese seguro de vida se va encareciendo porque al final el riesgo va subiendo. Cuando tú tienes 50 años o 55 años y tienes el seguro de vida asociado a tu hipoteca, porque claro, es que tengo el seguro vinculado al tipo de interés o a la bonificación. Muy bien, perfecto, pero vamos a hacer números. A lo mejor estás pagando 60 euros más o 70 euros más de los que pagarías teniendo un seguro de vida contratado en una aseguradora fuera de la entidad bancaria y pagando la hipoteca sin esa bonificación. Y una cosa muy importante, teniendo un poco de libertad financiera, porque el seguro de vida, cuando te pasa algo, paga la hipoteca únicamente y no tienes ningún margen de maniobra. En una aseguradora puedes cubrirte exactamente lo mismo, pero tiene libertad el beneficiario para decidir si cancela la hipoteca, amortiza una parte de la hipoteca o la hipoteca es muy pequeña y la puede asumir porque ha muerto el cónyuge o quien sea, y tiene libertad para quedarse con ese dinero, trabajarlo y a lo mejor seguir pagando la hipoteca. De la otra manera, en el banco no tienes libertad. En el momento que se pasa algo, una desgracia y se tiene que cubrir, cubren directamente lo que es la hipoteca, sin tener margen de maniobra a lo mejor de que tú te quieras quedar con esa liquidez. No sabía. Entonces, eso Sí. no tienes libertad financiera. Ese dinero no te lo van a ingresar a ti en tu cuenta para que tú decidas, porque a lo mejor pagas una hipoteca muy pequeñita y te sale a cuenta. Es que yo me he encontrado con casos así y también es una cosa que digo que es muy importante tenerlo en cuenta, que no vas a tener esa libertad para poder decidir, sino luego, que van a amortizar. Y luego respecto a esto que está diciendo Rocío, hay otro punto que me lo he encontrado en alguna ocasión, que uno de los dos trabaja y el otro no. Pero tú cuando vas al banco, el banco te hace el seguro de vida al 50-50. Porque el banco no te hace el seguro de vida. O sea, el banco nunca te asesora de manera efectiva.
vamos a Vale, tenerlo tomamos claro. nota. Entonces, yo lo normal que le digo a los clientes es contrata el seguro de vida con el 100% del valor de la hipoteca. Cada uno. Porque si fallece cualquiera de los dos, la hipoteca queda 100% pagada. Claro, es lógico. Vale, pues me he encontrado algún caso donde uno de los dos no trabaja. De hecho, recuerdo el último caso que él no trabajaba y ella sí. Y 50-50. Y claro, es lo que hablando con ellos le decía, si... Digo, suena bruto lo que voy a contar, digo, pero si se muere él, a ti te da igual porque tú puedes seguir pagando la hipoteca. Pero si se muere ella, tú estás en la ruina. Claro. Porque no tienes ingresos, Y te la quedas hipoteca te quedas con una hipoteca al 50% de una hipoteca elevada, porque ella tenía un buen sueldo, te quedas con el 50% de una hipoteca elevada, que el banco ha cobrado su parte y a ti se te queda una deuda. Entonces, llevamos 20 minutos hablando de hipotecas y mira la de problemas que han salido aquí. Más todas las cosas en seguros que generalmente yo me encuentro que no se preguntan y que son muy importantes. Depende de el transporte con el que vaya esa persona en el seguro, cosas que hay que poner en el seguro, porque si esa persona fallece, por ejemplo, no ha puesto que su transporte habitual es una moto y fallece en una moto, el seguro se va a buscar todo para no pagarte, porque eso es un transporte de riesgo que tú tienes que poner, que tienes en el seguro. Entonces, todas estas cosas tienes que estar asesorado, como dice Iván. A mí me pasa, yo cuando un cliente no trabaja, o ya no que no trabaje, sino que el sueldo, hay mucha diferencia. Estáis compensados. Si pasa algo que te tienes que poner, un seguro de vida no es una necesidad hasta que la es. Entonces, te tienes que poner compensando, diciendo, si esta persona falta, tú no puedes asumir la hipoteca. Entonces, hay que valorar a quién se le hace el peso de la hipoteca. Entonces, eso nosotros asesoramos totalmente a la hora de poderlo, igual pues que en la parte del hogar hay una parte que es el continente que la marca el tasador, pero hay otra parte del contenido que te tienes que marcar, no exacto lo que te dice el banco, o por arriba o para abajo. Tú sabes qué tienes en tu casa, el banco no. Es decir, una cosa la marca el tasador cuando va a la vivienda, que es lo que vale si pasa algo, pero el resto lo marcas tú. Pues seguro de vida igual. Igual que tienes que saber bien qué haces en tu día a día, como dice Iván, es decir, tienes que tenerlo muy claro, tienes que compensar qué titulares hay, qué formación tienen y qué nómina aportan a la operación para saber compensar un poquito esta parte. Y respecto a los riesgos del seguro de vida, esto me lo he encontrado 1.000.000 de veces porque conozco a muchos policías, ya lo he contado aquí que buceo y demás y buceo con muchos policías y me encuentro muchas veces que van al banco, solicitan la hipoteca y le ponen funcionario. No, amigo, no. Funcionario no. Porque el funcionario no tiene una profesión de riesgo, pero la tuya sí. Sí, claro. De hecho, lo normal en un seguro de vida es que no aseguren a un policía. Esto es lo habitual. La invalidez permanente absoluta, generalmente los bancos la excluyen. Que ya me parece bien, porque si la tienen cubierta muchas veces por su parte, lo que es la IPA no la suelen cubrir si es esta profesión. Hay bancos que sí, pues se la cubren igualmente aunque la tenga cubierta, pero hay bancos que sí que me encuentro que esta no lo cubren. Que ya te digo, hay tanto que analizar en una hipoteca que a mí el servicio de un asesoramiento para solicitar una hipoteca me parece barato. Sí. Empezando por entenderla, porque te dan una hipoteca que parece que te den la Biblia, que dices, bueno... Sí, que ahora ¿es necesario esto? Claro. Ahora, antes, cuando firmabas una hipoteca, ibas al notario el día de la firma, allí como un cordero degollado, y a la firmar, ahora vas 2 veces. Sí. Bueno, la primera no entiendes nada y en la segunda vas a firmar sin entender nada. Sí, entonces, sí, exactamente. Entonces, sigues sin entender. Claro, entonces, como mínimo ves acompañado. Paga el servicio de ir acompañado, que alguien te guíe en ese proceso. Si es que al final, en toda esta operación, de todo lo que estamos hablando ahora mismo, da igual el servicio que pagues y el precio que acabes pagando, si tienes un buen asesoramiento, que luego, como en todos los sitios, hay mucho intrusismo, pero si tienes un buen asesoramiento, en la vida de la hipoteca te ha salido más que barato. Yo creo que ahorras tiempo y dinero. Sí. Y además es una de las inversiones más importantes de la vida de cualquier persona, es la que deja más dinero. Teníamos que replantearnos, aquí voy a soltar mucho dinero, me voy a endeudar durante muchos años
Hombre, 25, 30... Más 30 que 25. Sí. Por lo menos tenerlo bien planificado y seguro que hago las cosas bien. Sí, es que es eso. La gente tiene el concepto de lo que hablábamos al principio, ¿no? Voy al banco, solicito 200.000 euros, tipo de interés y ya a partir de aquí ya no analizo nada más. Pero es lo que digo, ¿sabes? Que llevamos un rato hablando y sin exponer mucho, ya han empezado a salir aquí maneras de ahorrar durante toda la hipoteca. Rocío, sé que esta pregunta es como muy complicada, pero ¿fijo o variable? Bueno, también depende del momento en el que estemos, ¿vale? Ahora mismo venimos de una época, es decir, la economía es cíclica y yo no te voy a recomendar, te voy a recomendar en el momento que estamos, porque yo, por ejemplo, he sido mucho de hipoteca variable, de pagar lo que corresponde en cada momento. Ahora mismo estamos en un momento que las hipotecas fijas están empezando a estar competitivas. Llevamos unos años que ni fija ni variable, me iba a una mixta, porque estábamos en un tiempo en que se preveía una bajada, pero no iba a pagar el precio de una fija, de pagar un 4 y pico. Entonces me iba a una mixta, que era un 2 y pico, con a lo mejor a 5 o 10 años vista, la posibilidad de que fuera variable. Es decir, a día de hoy, ¿qué te diría? Me parece muy bien una fija, una mixta, la variable todavía, como es un año fija, creo que es poquito para poder, pero creo que con una buena planificación financiera por detrás, una variable es buena opción porque pagas lo que corresponda y vas haciendo como una hucha para cargarte la hipoteca antes de tiempo. Entonces creo que te contestan que según el momento, las tres podría ser. Yo he tenido variable, he tenido mixta y he tenido fija en hipotecas, según el momento. Y lo que estabas diciendo antes de que tenemos la percepción de que nos tenemos que sujetar al banco de por vida, ¿tiene sentido cambiarse de banco en algún momento de la vida de la hipoteca? Por suerte, desde la ley del 2019, la ley hipotecaria, que cambió y los gastos de lo que es la hipoteca los paga el banco. Entonces, si ya era ventajoso antes, te podías cambiar. La gente muchas veces se lo digo y me dice, ¿pero yo me puedo cambiar de banco? Digo, por supuesto que sí, tú no te has casado para toda la vida de la hipoteca. Tú tienes la posibilidad de negociar con el banco, que suele ser lo más difícil porque ya te tienen, entonces renegociarte a unas mejores condiciones es complicado. Pero cambiarte de banco sí, y muchas veces hay dos maneras. O cancelando esa hipoteca y cambiarte a un nuevo banco y pagas los gastos de la cancelación registral y la tasación y te estás cambiando de banco, que ya a lo mejor en 2 cuotas lo has salvado o hacer una subrogación entre entidades. Entonces tú subrogas tal cual la hipoteca como está a otro banco, entonces lo que es la compraventa queda exactamente igual y subrogas la hipoteca. Esto te costaría la tasación, únicamente volver a tasar porque la tasación tiene una validez de 6 meses. Uh-huh. Y generalmente, ¿qué ha pasado? No te cambias tan rápido. Entonces, tienes que volver a tasar. Pero obviamente, yo hablo de mi personal. Yo he tenido la hipoteca variable estuvimos 8 años con el Euribor en negativo, porque iba a pagar una fija, que iba a pagar 300 euros más fácilmente al mes. Tenía una variable y en el momento que el Euribor empezó a subir, yo me cambié de banco y la puse fija. Entonces, y pagué la tasación únicamente. Subrogué mi hipoteca tal cual. Entonces, sí, depende de lo que tengas, merece la pena. Cambiarte. También hay opciones también de gente pues que a lo mejor quiere un poquito de liquidez, hay opciones de cambiar la hipoteca y sacar un poquito extra para otras deudas que tienes y aparte de renegociar hipoteca, pues bueno, ya no sería subrogación porque sería hipoteca nueva, todo lo que no sea exactamente igual que lo que tienes en el banco tiene que ser hipoteca nueva, si no tiene los mismos titulares, si no tiene el mismo capital, etcétera, eso es hipoteca nueva, pero si no, te subrogas tal cual con un mejor tipo de interés o cambiando de fija a variable. Cuando estaba el Euribor muy bajito, cambié fijas, porque la gente, claro, ya se preveía que el Euribor 8 años en negativo iba a subir. Entonces yo ahí firmamos fijas al 0,90, al 1,10, es decir, una fija súper competitiva. Entonces, sí, se puede cambiar y en cada momento cada banco está de una manera. Entonces, a 30 años, imagínate, si tienes tiempo a cambiar más de una vez, si quieres. Dura más una hipoteca que un matrimonio muchas veces. Sí. O sea, muchas veces. Yo estoy a punto de llegar en pareja de llegar ya a una hipoteca de 30 años, pero todavía no he llegado, pero llevo 28 con mi mujer. Estoy pues ahí, casi. Te queda poquito. Si hubieras hecho una buena planificación, a lo mejor ya en los años ya tendrías cancelada la hipoteca. A 28 años, cancelada la hipoteca. ¿Cuándo conviene cambiarse de banco o negociar con el banco?
Normalmente, por ejemplo, ahora, cuando os he dicho en un momento en el Euribor en negativo, era un buen momento de negociar fija, porque ya se preveía que 8 años era mucho tiempo, aunque es cíclico y a lo mejor volvemos a llegar de aquí a unos cuantos años otra vez el Euribor en negativo. Entonces ahí era buen momento si querías cambiarte a fija, porque mucha gente también... ¿Qué es lo que yo hago? Analizar el perfil de las personas. Hay personas que da igual, que prefieren fija y pagar lo mismo siempre, aunque paguen más. No le hables pues como un perfil cuando sean tú asesoras. Hay perfiles conservadores, perfiles más de riesgo. Hay gente que no, que prefiere pagar lo mismo. Entonces no le hables de una variable, ni siquiera de una mixta, que es a 10 años vista. Es decir, una variable ya, ni le hables. Entonces, dependiendo del perfil es de lo que vamos a valorar. Respecto a lo que está diciendo ahora Rocío, de dependiendo un poco del perfil, me estoy encontrando últimamente mucha gente que dice, no, es que yo quiero invertir porque en 2-3 años me quiero comprar una vivienda. Y entonces, claro, ¿en qué quieres invertir? Porque si te piensas que tus 20 o 30 mil euros los vas claro, en 2 años los vas a multiplicar por 12, pues creo que te estás equivocando. Eso por un lado. Y 2. O sea, cuando haces una planificación tan en corto, da igual el volumen de dinero que tengas, ¿eh? O sea, ya no te voy a hablar solo de 20.000, sino yo en 2 años quiero comprar o en 3 años quiero comprar y tengo 70.000 euros. ¿Hasta dónde te quieres arriesgar? Porque, claro, todos venimos de escuchar que el SP500 crece un 8 o un 9% anual. Ya, pero en el 2022 cayó un 18%. Entonces, claro, yo me meto en una inversión con el dinero que necesito para comprarme esa vivienda y me voy a meter en una inversión regulada y etc. en un fondo de inversión para poder sacar rentabilidad. ¿Y qué pasa si cae? Porque lo acabamos de vivir hace 2 años. El día 4 de abril el SP500 volvió a corregir porque salió Trump con el tema de los aranceles. Ahora ha vuelto a salir diciendo que el día 1 de agosto los pone en marcha de manera efectiva. Entonces, ¿dónde invertimos? ¿Hasta dónde te quieres jugar el futuro? Porque claro, la gente... para la hipoteca soy muy conservador y me voy a un tipo fijo, pero luego voy a intentar sacar el máximo rendimiento, pero con el riesgo cero. Todo no existe. No, ni mucho menos. Ni va a existir. O sea, todo no lo podemos elegir. No podemos elegir una rentabilidad súper bestia para poder duplicar mi importe, arriesgando totalmente cero en un espacio corto de tiempo. Asesórame tú a mí, porque quiero invertir donde quieras invertir tú, seguro, ¿sabes? Entonces, cuando vamos con el tema financiero, hipotecario y demás, dejémonos asesorar. O sea, me lo encuentro 1.000.000 de veces que, y vuelvo otra vez con mi crítica al banco, van al banco, el banco le dice, no, haz esto, perfecto, pues hago esto. Y entonces hablas con el cliente y te dice, no, es que claro, yo mi dinero en el banco lo tengo protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y, ¿vale? ¿Y usted qué tiene contratado en el banco? Algo que se llama Uni no sé qué. Unilink, muy bien. No está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Cómo? Usted tiene un producto contratado en el banco que no es un depósito, ni es su cuenta corriente. O sea, está allí expuesto a lo que pueda pasar. Ya, pero la Caixa no quebrará. No, y el Lehman Brothers tampoco iba a quebrar. Sí, ya. Claro. Entonces, hay muchísimas variables. Entonces, mira que y mucha desinformación. Muchísima desinformación. Y mucha, a veces, no sé cómo decirlo, fino, falta de transparencia, digámoslo así, por parte de las entidades que no te mienten pero no te cuentan. Claro. Entonces a la larga viene a ser lo mismo. Y que mi cuñado tiene una hipoteca que se la consiguió él
Que bueno la hipoteca de mi cuñado. Ya, la hipoteca de tu cuñado. Bueno, esto siempre pasa, que los cuñados siempre tienen cosas que luego nunca nadie encuentra. Sí. Eso es verdad. Sí, entonces, es que mi cuñado, bueno, negoció con el banco. Ya me gustaría a mí ver la negociación, porque si no vas de la manita de alguien que sepa más que el del banco... Es que son tantas cosas que tienes que analizar que es imposible. Y eso es no solamente tener un asesor financiero, sino un agente que esté dentro del banco. Yo, por ejemplo, soy agente bancario de varias entidades, entonces sé de primera mano las negociaciones que puedes hacer directamente con ellos. Ahora que me hablas de negociaciones, ¿qué pasa si yo tengo una hipoteca? Y lo digo porque cuando hablabas de negociar con el banco es complicado si yo pierdo mi empleo y paso de cobrar un sueldo de 2.000 a quedarme con un sueldo de 1.200. En el caso de tu hipoteca, sí. Pues normalmente el banco, como ya te tiene y tiene la hipoteca, te las tienes que apañar para pagar la hipoteca. No puedes negociar. Bueno, sí puedes, vale. Tú puedes intentarlo. Tú puedes intentarlo, pero generalmente yo me he encontrado, por ejemplo, con la ley lo que hablábamos, cuando tú te cambias y te subrogas, el banco de origen tuyo tiene 15 días para poder renegociarte y bajarte el precio que te ha dado el nuevo banco, que no te conoce de nada y te ha negociado. Te hablo de un 3% sobre 100, y me quedo alta, de los que han, de hecho, no me quites a mi cliente, renegocio y tal, los dejan ir. Entonces, es mucho más probable que te dé... Esto es como el teléfono también. Tú tienes Yastel, le llaman a tu amigo para ofrecerle 20 euros y tú estás pagando 60. Y dices, ¿pero cómo te han llamado a ti para ofrecerte 20 euros? Si yo tengo 60 y te tienes que ir a Movistar que te da 10, ¿no? Por poner un ejemplo. En el banco pasa un poco lo mismo. Yo pocas renegociaciones he visto. Ya no solo renegociar, ir a hablar y decir cámbiame, sino cuando le ven ya claramente que es que este cliente se me va a otra entidad, que digan, no, pues si ellos te dan el 1, yo te doy el 0,90, poniendo un ejemplo. Entonces es difícil. Hay soluciones, por ejemplo, ahora ponen mucho también el protección de pagos, conforme si te pasa cualquier cosa de un desempleo o tal, pues puedas tirar de este seguro que te ofrecen los bancos como para cubrirse en salud de que tú les pagues igualmente la hipoteca y tú, si te vas al paro, pues puedas seguir pagándola durante un periodo de tiempo. Sí, entre 2 o 5 años máximo, según el seguro, la cantidad mensual que pagues al mes, que es un seguro que yo también muchas veces intento negociar. Depende del perfil del cliente. Si son 2 temporales que les está avalando, pues a lo mejor el protección de pagos es necesario. Pero según quien tengas al lado, a lo mejor 2 funcionarios, pues seguro de protección de pagos que se pueden quedar también o puede pasar cualquier cosa. Pero es más complicado. Entonces es difícil normalmente renegociar porque ya te tienen, ya estás pagando esa cuota, entonces que te vayan a bajar es bastante complicado. ¿Podrías solicitar un tiempo, que esto fue mucho sobre el COVID, que era lo que yo iba a decir? En el COVID sí que se hizo como ampliar un año de la hipoteca y pagar solo intereses durante un determinado tiempo. Entonces esto con el COVID sí se hizo mucho en las entidades porque había muchísimos ERTEs y les iban a dejar masivamente de pagar hipotecas. Si yo cobraba 2.000 y ahora voy a cobrar 400, pues mira, la hipoteca pago 600, es imposible. Y entonces sí que había un tiempo que te podías asumir. Entonces depende del banco, pues es renegociar con ellos. Pero también hay muchas veces que los propios empleados de banca están limitados, es decir, ya no es el banco que tienen detrás, que por muchos que ellos te quieran ayudar, están limitados y no, esta persona tiene esta hipoteca, paga esto, pues bueno, déjame de pagar, pero yo te voy a ir cobrando intereses y voy a ir cobrando más de ti. Esto que comenta Iván, sí, durante la época del COVID se hizo, había entidades que si ibas y se lo pedías lo hacían y otras que te llamaban para ofrecértelo, porque no querían tener muchísimas moras de gente que no paga, que luego va a traer intereses, etcétera. En este caso sí, a día de hoy no existe esto porque no hay ninguna situación así excepcional como hubo durante el COVID. Pero también depende de la persona que tengas delante en ese momento, que te vaya a asesorar, que los bancos, como todo, también son las personas, obviamente. Yo tengo amistades y gente estupenda dentro de bancos. Es la persona. Entonces también lo que vaya a luchar por intentar negociar dentro de la entidad pues alguna solución para que estés un tiempo pagando menos si ocurre esto que me has comentado. Que realmente el banco lo que intenta siempre es cobrar. O sea, lo de la ejecución de la vivienda es como el extremo. Pero el banco siempre va a intentar cobrar. Pero claro, tampoco te va a regalar la hipoteca.
O sea, no es aquello que no dejo de pagar porque así presiono. Eso es entendible, claro. No, el banco te ha dejado un dinero, le tienes que devolver. Sí, pero que la gente tiene el concepto como que el banco su primera función es quitarte dejar de pagar casa. y es quitarte la casa, y no es del todo así. O sea, para el banco realmente al final... el banco al final no debes tener un parque de vivienda ahí sin hacer nada con ello. O sea, tiene tocho allí y más que nada porque hay veces que la vivienda la venden y como va en una venta, a lo mejor en subasta o lo que sea, va a perder de ese dinero, pero tú vas a tener siguiendo teniendo la deuda. Ya, es decir, que si tu casa en su día la compraste cuando estaba todo por las nubes y tu casa en ese momento valía 200.000, muy bien, pero a lo mejor la compraste en el 2008, que estaba todo reventado de precio. A lo mejor tu casa a día de hoy no vale eso. Y te la quitan y por lo que fuera ya pues entra a subasta, se vende y tal, la parte proporcional que no haya pagado eso sigue quedándote de deuda. Es decir, no tienes casa, pero tienes deuda. Entonces... Que esto es otro tema súper que la gente importante. se piensa, no, me quitan la casa, yo le doy las llaves, hazlo a casa con lo que quieras. Si la venden por el precio de hipoteca y cubren todo, sí, pero si no, tú le vas a seguir debiendo al banco. Si tu casa la venden por 100 y tú tienes de hipoteca 150, esos 50 con los recargos que conlleven, los vas a seguir teniendo. Y te has quedado sin casa, pero sigues teniendo sin casa y deuda. Entonces, eso depende también del momento, pues lo que hablamos de los tipos de interés, de variable, fijo, mixta, pues también depende en el momento que compres. Es un buen momento para comprar o un buen momento para no comprar, porque estás comprando lo que vale la casa. A mí me pasa mucho esto a la hora de cambiar hipotecas. Alguien que compró a lo mejor en el 2008, compró la casa muy cara. A día de hoy su casa vale lo que vale la hipoteca, lo que tiene de hipoteca. Todos estos años ha pagado y ha pagado correctamente, pero la casa no vale eso. Entonces, a la hora de cambiar la hipoteca, el banco pues mira la misma... A la hora de cambiar la hipoteca, que la gente piense que te va a mirar igual que si te fueran a dar una hipoteca nueva. No te van a dar una hipoteca, es decir, como le está dando Sabadell o Bankinter, yo también se lo voy a dar. No, te vuelven a calcular endeudamiento, todo exactamente igual que una hipoteca nueva. Si tu casa tampoco, no es solamente la parte económica, sino también la garantía de esa casa. Claro. Si la casa vale ahora lo mismo que debes de hipoteca, esa casa no le vale al banco como garantía porque no te van a dar el 100%. No te puedes Vas cambiar a tener que de aportar banco. tú igualmente. Tienes que aportar o liquidar hipoteca, amortizar hipoteca para que el banco, hasta lo que ellos aportan máximo, no te van a dar el 100% de lo que vale la casa. No te puedes cambiar de banco. Es decir, tu única solución, si estás ahogado con la hipoteca, es vender con la casa, porque el banco no te va a asumir o amortizar. Entonces... Que con el tema hipotecario es súper importante tomar decisiones antes de arruinarte, ¿eh? Sí, claro. Porque con lo que acaba de contar Rocío de te pueden ejecutar la vivienda, que esto el 90% de la gente no tiene ni idea, te pueden ejecutar la vivienda y una vez que te han ejecutado la vivienda se te queda una deuda pendiente de pago. O sea, antes de llegar a ese proceso, toma decisiones previas. O sea, porque o bien vendes o intenta hacer una dación en pago o intenta negociar con el banco un alargamiento de hipoteca. Ya no te digo que te cambies de banco, pero vamos a alargar la hipoteca a los años que ya te he pagado para poder bajar la cuota y etc, etc. Se empieza a tomar decisiones antes de llegar al momento, porque en el día que llegas al momento ya vas tarde. Sí, claro, totalmente. Estás en manos de lo que ellos Claro. te acepten negociar, porque lo que tú ya has negociado ya está escrito en una escritura, no tienen por qué hacerlo. Todo lo que esté escriturado en la escritura es lo que tienen que hacer. Si tú te cambias y tienes una amortización total a 0, no te pueden cobrar nada, porque tú te llevas la hipoteca y vas a pagar 0. Si tú tienes un 2, pues dependerá de la pérdida que demuestre la entidad para que te lo cobre o no te lo cobre. Entonces es súper importante porque en la crisis se compró muy caro, tipos de intereses muy caros, hipotecas variables, hipotecas crecientes, que no solamente ya era variable, sino que también creciente, que subía cada año, porque pensaban que a día de hoy ibas a ganar X, pero en 10 años ibas a ganar más. Entonces te calculaban como el endeudamiento. Entonces, gente muy pillada y que no se puede cambiar, porque su casa vale lo que vale de hipoteca o menos, porque hay veces que estoy hablando, pero hay veces que a lo mejor tu casa vale menos de lo que tú tienes de hipoteca. Entonces estás muy pillado. Y familias que yo he visto y que he hecho todo lo posible para intentar negociar porque en una situación bastante desfavorable. De que gente que pues tenga un buen trabajo y pueda pagar la hipoteca, pues bueno, estás pagando mucho, pero bueno, la puedes pagar. Pero es que hay gente que no la puede pagar. Y si cada año me sube, menos aún. Sí, sí. Entonces es un problema. Sí, es verdad que venimos de gente que ha comprado viviendas en una época que, vamos, la hipoteca era como
el pack regalo, te hacían la hipoteca, con el dinero de la casa te metían el coche, las obras, todo El iba ahí, 100% más gastos, más todo lo que más te sobraba en cuenta. Exactamente. Nomás te hacían que sumar ahí, claro. Entonces estaba el piso Eso ha sido reventado de precio. Yo respecto a lo que estaba contando Rocío, creo que ya lo he contado aquí alguna vez, yo soy el promotor de mi propia obra en el 2008. O sea, yo tengo una hipoteca que hoy mi casa no vale el valor de la hipoteca. No de lo que debo, porque debo menos de lo que solicite de hipoteca. Pero si yo hoy quisiese vender mi vivienda, no la podría vender por el valor que solicité de hipoteca. Ya no cuento los 70.000 euros que puse allí uno encima del otro, entre impuestos y el 20%. O sea, pero ya te digo, o sea, si quisiese vender, te pongo números fáciles, o sea, yo solicité una hipoteca de 225.000 y a día de hoy podría vender en 195. Precio máximo de venta, 195. Y aportaste, Iván, el 20 más gastos. En ese momento la gente era 100% más gastos. Es decir, si la casa vale menos, porque, súmale que te financian el 100% más gastos y que la casa ahora vale mucho menos. Entonces, esa es la que solo te metían los gastos, porque ahí te metían todo. Si decías, necesito arreglar la cocina, todo iba dentro de la hipoteca. Que a día de hoy, por suerte, esto no es viable. Claro, yo es que venía de vender una vivienda donde no había financiado... no había financiado los gastos, pero sí había financiado el 100% de la compra. Entonces, vendí, en aquel momento que vendí, le saqué, pues eso, los 70.000 euros que había sacado, que los reinvertí, que... Voy a pegar otro palito aquí. Tú vendes tu vivienda... Y en el momento en el que yo lo hice, tenías 2 años, ahora creo que son 4 para... No, 2. ¿Siguen siendo 2? Vale. Siendo 2. Tienes 2 años para reinvertir, ¿vale? Entonces... Para no pagar claro, el beneficio. Para no pagar el beneficio. Entonces, yo, bueno, en aquel momento pues no tenía los conocimientos que tengo ahora y compro un terreno. Contrato una constructora y empiezo a construir. Todo esto antes de que lleguen los 2 años. Entonces llega mi declaración de renta y yo, como había puesto que ese dinero que había cobrado lo tenía exento de tributar porque lo iba a reinvertir, pues llega mi declaración de renta de los 2 años y me dice Hacienda que tengo que pagar, no recuerdo hoy, pero como 13 o 14.000 euros. Y me voy yo a Hacienda y le digo, no, si yo he reinvertido. Y me dice, las escrituras de la propiedad. No tengo escrituras de la propiedad, tengo escrituras del terreno y la propiedad se está construyendo. No has reinvertido. ¿Pero cómo que no he reinvertido? Pues si tenía una hipoteca en aquel momento eran 15 millones, 90.000 euros, digo, y ahora tengo una hipoteca de 225.000 euros. ¿Cómo que no he reinvertido? ¿Tienes escrituras de la propiedad? No, tengo el contrato con la constructora. Pues no has reinvertido. Qué fuerte. Y entonces tuve que pagarle a Hacienda no solo la parte que tocaba de no reinvertir, sino además todo lo que viene con Hacienda. De gastos extras. Vaya tela, ¿no? Te piden, para demostrar la reinversión, te piden sí o sí escritura de la nueva propiedad. Claro. Porque si no, no has reinvertido. En los 2 años siguientes. Sí. Máximo, si no también, si te pasas, nada. Es decir, 2 años para poder reinvertir en otra vivienda. Como primera residencia. Entonces, claro, digo, pero que tengo una hipoteca de promotor, y me decía, ya, pero es que usted mañana para de hacer la obra y se queda con el dinero de la hipoteca. Digo, señora, usted no sabe lo que está diciendo. O sea, que a mí me van dando dinero a medida que la obra va creciendo. O sea, que yo no tengo la disponibilidad del dinero. Claro, en este caso no te dan nunca todo el dinero, claro. O sea, que tengo una hipoteca que si la construcción va adelante, no voy cobrando yo, va cobrando el constructor, el promotor, el que sea. O sea, yo no tengo el dinero disponible. O sea, que cada paso que el constructor da tengo que enviar al tasador, pagar una tasación, esa tasación... Claro. Ah, pues sí, pues están en el 20% de la obra. Liberemos dinero. Y le pagan. O sea, pues no, Hacienda pasa como un rodillo por encima tuyo
y dices, me acabo de endeudar no sé cuánto, a no sé cuántos años, ahora esto, entonces... Otro tipo de hipoteca muy compleja, la de autopromoción, que es otro tipo de hipoteca que mejor que estés asesorado para Sí. la hipoteca. Si las otras son complicadas, esta ya no lo quiero pensar. Claro, o sea, hay muchas soluciones hipotecarias, pero cuanto más ricemos el rizo, es peor que la anterior. O sea, necesitas más asesoramiento todavía que la anterior, porque hay mucho que analizar. Yo personalmente, ya no por el tema de la hipoteca en sí, no les recomiendo ser nadie el autopromotor de su propia obra, porque el tema de construcción es un despropósito, y ya no por la hipoteca en sí, porque lo de la hipoteca a mí personalmente con el banco no tuve ningún problema en ese momento. Pero sí que es verdad que mucho que analizar, muchísimo que analizar. Volviendo un poco al tema de las hipotecas, Rocío, ¿cuánto plazo de tiempo sería recomendable en una hipoteca y qué hacer para no llegar hasta el final de la hipoteca? Vale, dependiendo el plazo de la hipoteca, yo lo marco también según la edad de la persona, porque yo siempre cuando hago una hipoteca planifico la manera de cancelar esta hipoteca antes. Entonces, hay bancos que dan hasta 40 años en jóvenes, que le va a salir una cuota muy cómoda al mes, porque tú sabes cómo estás hoy, pero yo pienso al revés, que nadie se esperaba un COVID que ibas a dejar de cobrar. Entonces, tú tienes una cuota bajita que puedes asumir y que tu endeudamiento es correcto. Porque para mí el banco que llega a un 40% de endeudamiento es que el cliente vaya así. Entonces intento y asesoro que no tenga que ser así. Entonces, si por sueldo es mejor ampliar años, se amplía y se hace una planificación financiera de acortamiento de hipoteca. Es decir, 150, 200, tú no se los pagas en intereses al banco, amplías hipoteca y lo haces en un producto de ahorro bueno, con una rentabilidad a largo plazo, ¿vale? Que puedas sacar y pueda llegar un momento que esas dos cosas se crucen y a lo mejor tu hipoteca te la has puesto a 40, pero a 22 años la cancelas. Eso es súper importante para mí, tener una buena planificación financiera, antes y después, porque yo tengo mucha gente, como has dicho antes, quiero comprar, ¿cuánto dispones de ahorro? Yo me siento súper orgullosa de gente que han planificado primero un buen ahorro, que van sacando, y cuando ya llega un momento que pueden comprar con ese dinero que se han ahorrado. Y en ese momento ya hacemos techo de financiación, puedes comprar hasta 150.000 euros, busca una casa de 150.000 euros, hipoteca aprobada con techo de financiación y compramos. Entonces, una planificación financiera va de la mano con una buena hipoteca. Entonces, antes y después. Antes, para conseguir ese dinero de aportación, si no tienes, pues mis padres que me lo van a dejar, que no es normal. A día de hoy no es como antes. A día de hoy tienes que asumir una parte. Hay una ayuda ahora que tenemos, que es el Avalico, que nosotros estamos sacando bastante, en el sentido de que pues el banco puede llegarte a financiar un poquito más. Pero dependiendo, 25, 30, 40 años, mucha gente sí me dice, yo quiero la hipoteca 20 años, pero ¿por qué? Si vas a ir así, ponla 30 y vamos a ir amortizando. Y entonces vas cómodamente, ese dinero tienes libertad para hacer lo que quieras, para amortizar hipoteca o que te surge cualquier cosa y lo utilizas. Si se lo das al banco por hacerlo a 20 años, el tipo de interés va a ser el mismo. De hecho, en las entidades que no lo saben, el tipo de interés es más competitivo cuanto más años es la hipoteca, porque es el producto mejor para el banco. Entonces, te quiere tener cuantos más años mejor. Pues normalmente se puede negociar más el tipo de interés si es una hipoteca a 30 que a 20, porque por rango suele ser así. Entonces, depende de la persona que tenga al lado, pero muchas veces planeo más años por acortar la hipoteca antes de tiempo. Y relacionando lo que dice Rocío con la pregunta que hacías tú al principio, lo que decías tú al principio de si yo estoy pagando de alquiler 800, vale, perfecto. Si estás pagando de alquiler 800 y te has metido en una hipoteca de una cuota de 600, tienes 200 euros, ¿qué vas a empezar a hacer con ellos? Porque lo que está diciendo Rocío de una planificación de acortamiento de hipoteca, esos 200 euros te caben perfectos en un producto financiero para ir a amortizar esa hipoteca. O tener libertad de hacer lo que quieras. O lo que quieras. Pero lo ideal es que tú acortes, pero que tu cuota sea cómoda al mes y vayas desahogado, porque te puedes quedar sin trabajo, puede pasar cualquier cosa, que la cuota sea, no voy a ir así ahogado 10 años para pagar la hipoteca. Se negocian unas amortizaciones, puedes ir amortizando siempre que quieras, pero tu hipoteca es cómoda,
porque es un producto a muy largo plazo. Entonces hay gente que dice, no, yo quiero quitarme la punto. Bueno, pues vamos a planificar y la cortamos, pero la cuota que pagues al mes, que sea cómoda para vivir y que te sobre endeudamiento como para otras cosas que no sabes lo que va a pasar. En 20, 30 años, imagínate lo que puede pasar. Respecto a la cuota que sea cómoda, ¿qué porcentaje le recomendarías a un cliente que destine al porcentaje de su salario que destine al pago de esa hipoteca? Para mí, normalmente en todos los préstamos de una persona, los bancos rondan entre un 25 o un 40% máximo de endeudamiento. Hay alguno que te puede llegar a un 41, 42. Es una barbaridad. En números exactos, tú ganas 1.000, puedes pagar 400 y pico, casi 500, ¿vale? En vivir. Yo, en torno a un 30% de endeudamiento, que si tú ganas 1.000, estés pagando 300. Y lo otro te quede para vivir. Sabemos cómo está la vida y no solamente es la casa que conlleva, no te quita endeudamiento ni el IBI, ni el agua, ni la luz, ni la comida, ni todo lo demás. Entonces, en torno a un 30, máximo 35. Y un 40 ya me parece que vas bastante ahogado. ¿Que te lo da el banco? Sí, es el máximo que te puede llegar a dar. Depende del banco, ¿eh? Y depende de la financiación. Hablando solo del producto hipoteca, no sin préstamos, contar con todos tus préstamos. El banco te va a mirar todos tus préstamos. Si tú, por ejemplo, lo que decía antes Iván, mi ratio de endeudamiento máximo, yo gano 1.000 euros, son 400. Si yo tengo un préstamo de un coche de 120, tú puedes pagar 280. No puedes pagar, es decir, si tu endeudamiento es 400, tú tienes un préstamo de 120, tú puedes pagar 280 de hipoteca. No puedes pagar 400 de hipoteca, porque es tu rango de endeudamiento que tú puedes pagar entre todos tus préstamos. Pero el banco calcula los préstamos. Tú tienes que pagar IBI, a lo mejor estás haciéndote un máster o una formación que también pagas, todo eso ellos no lo miran. Ellos miran todo lo que está en el Banco de España, dado en otros préstamos, mayores a 6.000 euros generalmente. Aunque ahora cada vez más te miran tarjetas de crédito porque hay intereses muy caros y cada vez te miran más todas estas cosas que dice que ellos, nada más entrar en su sistema, van a mirar tu ratio y ahí va a calcular lo que tú puedes pagar. En torno a un 30% es la pregunta, 30, maximísimo 35. Pero yo como usuario, por ejemplo, no tengo 0 préstamos, cobro 1.000, voy al banco y el banco me dice, sí, puedes darte una hipoteca porque no tengo nada, 0. Sí. Puedo darte una hipoteca de 500 euros, ¿no? ¿Has dicho? Sí. ¿O 400? Sí, 400. Claro, pero yo como usuario tengo que calcular que mi hipoteca viene asociada con el seguro de la casa. Eso ellos no te lo van a calcular. Claro, pero eso yo no te tengo suma endeudamiento, te yo suma como endeudamiento usuario la cuota. sí que lo tengo que tener en cuenta. Esto yo como asesora sí que calculo lo que tú vas a estar pagando. Como mucha gente me viene, hay bancos que no te miran, ¿no? De dónde vienen los gastos. Se puede pedir un préstamo personal, te preguntan, pero yo me puedo pedir un préstamo personal, cada vez es más difícil, porque los bancos quieren ver tu extracto, que ese dinero no venga de un préstamo personal. Yo como asesora, si yo veo que ya vas al 35-40, igualmente, aunque sí que haya bancos que no miran de dónde vienen los fondos y puedas pedirte un préstamo, de ese préstamo vas a pagar 400, de la hipoteca 500, tú ganas 1.500. Yo no te voy a ahogar, yo no te puedo asesorar eso. Ahorra, vamos a empezar a ahorrar para comprar una vivienda. No te metas en esta, porque es que no vas a poder, ni aunque lo pague. Hay gente que sí, que puede, porque a lo mejor por sueldo le da, ¿no? Pero yo soy partidaria de que ahorres ese dinero y te metas con un poco de fondos propios para demostrar que tienes ese dinero para asumir una hipoteca, porque el banco no te va a financiar el 100%. Que sí, si nos vamos a la regla más básica a nivel financiero del 50-30-20, Sí. Si tú vas a una financiación del 40% en una hipoteca, en teoría, con el otro 10% tienes que pagar los servicios, agua, luz, gas, telefonía, seguros y comida. Y esto ya lo he dicho varias veces aquí, los humanos tenemos la mala costumbre de comer a diario y a ser posible 3 veces al día. Entonces, de algún sitio te vas a tener que recortar. Que por norma general la gente tampoco se quiere recortar del ocio, ¿eh? No. Eso te lo por seguro. O sea, prefiero no tener el seguro de vida y si me muero ya se apañarán a dejar de tomarme 2 cañas con los amigos después del trabajo cada tarde. Eso en el ahorro también pasa. Sí, no, por eso. Tengo que ahorrar esto. Uy, pero a ver, yo tengo que planificar mis vacaciones y yo cada sábado voy al cine y voy a la cena y voy a... Pues igual tienes que cenar 2 sábados en vez de 4. Uy. No, por eso te Bueno, digo a lo que... mejor tienes que ahorrar antes de gastar. Claro. Entonces, También. ahorrar la parte que quieras ahorrar y que sea tu objetivo y una meta a largo plazo,
y con lo que te sobra, entonces eso lo tienes para gastar. Ya, pero como vamos al revés. Normalmente es al revés. Yo este mes ahorro 50 porque es lo que me ha sobrado, el mes siguiente 0, el mes siguiente 100 porque me ha... Y no es así. Si quieres planificar es al revés. Pago mis gastos comprometidos obligatorios, una parte de gastos variables que tenemos todos, este mes sí, este mes no, pero antes de esos gastos variables también tienes que tener un ahorro planificado, que eso entra dentro de un gasto comprometido, que no es un gasto, pero que lo pongas como a largo plazo. Ese dinero no te vas a... Y ahora estamos hablando un poco de las hipotecas como compra de primera vivienda, pero ¿qué tenemos que mirar si la queremos una hipoteca para inversión? Pues es diferente, ¿vale? Totalmente, el banco te financia muchísimo más si es una hipoteca como primera residencia, porque ellos piensan que si te pasa cualquier cosa, lo primero que no vas a dejar de pagar es claro, donde tú vives. Pero una hipoteca de inversión, ellos dicen, perfecto, yo te la doy, pero tú aportas más. Entonces, hablamos de financiaciones. Por la ley, depende del banco, entre un 50, 60, si lo podemos colar como segunda residencia, un 70% de la vivienda. El otro 30, 40, 50, lo tiene que aportar si es tal como tal, una inversión. Si la casa está alquilada, entonces es inversión 100% para el banco, porque está alquilada, entonces es inversión 100%. Si no está alquilada y no tienes ninguna vivienda, pues lo puedes meter como primera vivienda, entonces puedes hacerlo. Pero si es puramente inversión, rozamos entre un 50, 60%, 70% da gracias... si conseguimos que el banco lo financie, que por otra parte es lógico. Donde más financian es primera residencia, segunda residencia de la casa de la playa, inversión que te va a dar una liquidez, apórtame la mitad o un poquito menos. Que esto hace un mes o así, lo hablaba aquí, que al banco se la puedes colar una vez y quizás dos. Es decir, Sí. mi primera vivienda, o sea, mi primera residencia, me voy a comprar una que yo tengo claro que es para invertir, pero le voy a decir al banco que no, que la que voy a dejar es donde estoy viviendo hoy y me voy a ir a la que voy a comprar. Y bueno, el banco la primera vez a lo mejor dicen, bueno, vale. Pero se deja engañar también, sí, ¿no? Claro, porque si tengo una vivienda que, pues lo que decía, tengo una hipoteca, solicité una hipoteca de 225.000. Me voy a una casa de 100.000. Claro, y ahora me voy a una casa de 70.000 o fuera de la comunidad autónoma donde estoy viviendo, bueno. Vale, aceptamos barco como animal acuático. Vale, perfecto. Pero esto no lo puedes replicar 25 veces. O sea, porque con esto también quiero desmitificarlo de que con 25.000 euros que tengo ahorrados puedo comprar 25 viviendas. No es cierto. Sí, esto es otra. No es cierto. Hay unas publicidades de eso tan engañosas. O sea, con 25.000 euros no me puedo comprar 25 viviendas. Con 25.000 euros en Cataluña no pagas ni los intereses, o sea, ni los impuestos, perdona. No pagas ni los impuestos para entrar a una vivienda. Entonces, con esos 25.000 euros no es cierto. No te vas a poder comprar 25 viviendas y vas a vivir de una renta permanente de las 25 viviendas que te has comprado con 25.000 euros y una nómina de 1.000. No es cierto. Y una cosa importante de cara a las casas de inversión, cuando no tienen, a mí me viene mucha gente diciendo, yo soy menor, ahora va a subir a 35 años, 36, antes era 33, me puedo beneficiar del impuesto para una casa que no vas a vivir, que vas a invertir. Digo, totalmente error, porque uno de los requisitos para acogerte a este impuesto es que te empadrones en el primer mes. Entonces yo creo que si tú te empadronas el primer mes y luego lo alquilas, esto en algún momento se va a cruzar. Estos beneficios del alquiler con tu empadronado allí no va a colar. Entonces se puede hacer trampa, pero si quieres asesorar, las cosas también sabemos dónde estamos y sabemos lo que le puedes perjudicar. Entonces, igual que yo digo, cuando te beneficias de estos impuestos, yo de hecho sí que he sacado alguno que ha hecho como primera residencia porque no tenía ninguna casa para alquilar, le digo, por lo menos no te hagas la reducción de los impuestos. Paga el 10 porque no cuela y no va a colar. Porque te tienes que empadronar allí. Como no te empadrones el primer mes, te va a llegar una cartita de que le pagues el 10%, que de 5 nada. Entonces, tienes que tener un buen asesor que te asesore de todas estas cosas, porque Hacienda no le va a perdonar, ¿eh? No, ya. Y respecto al tema hipotecario, ¿qué pasa si fallece compran dos personas y fallece uno o hay una separación o demás? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos reubicar esa situación hipotecaria? Bueno, aquí tengo muchísimos casos, ¿vale? Si hay un fallecimiento, lo que hemos hablado, si hay un seguro de vida y en ese seguro de vida está todo lo que esa persona
yo he tenido casos, si fallece de una cosa que tú no has contemplado en el seguro de vida, que es un deporte de riesgo, cualquier cosa, no cubre. Lo normal, hay un seguro de vida que cubra, pues el que si es un fallecimiento, pues el banco paga la parte de mitad que esté protegida y la otra persona asume la mitad de la hipoteca, ¿vale? En caso de fallecimiento es así, si hay seguro de vida. Si no hay seguro de vida, pues el que se queda pobre paga todo. ¿Que hay una separación? Esto es muy común. Si hay una separación, hay dos vías. Una, que se separen legalmente por el juzgado. Entonces uno quiera asumir una de ellas, que vendan cada uno su parte y cada uno que haga lo que le dé la gana con su parte. Que no, que yo me quiero asumir la parte del otro. Hay casos en los que es un poco injusto, porque la primera es, si me separo por juzgado, pues bueno, no pago los impuestos de quedarme la parte de la mitad, pero yo le tengo que pagar. A mí la casa, ejemplo, la casa vale 150.000. Me han tasado que vale 150.000. Debo 100.000 de hipoteca. Con esos 50 es 25 para el que se va, 25 para el que se queda. Esos 25 se los tiene que pagar el que se queda a la vivienda, ¿vale? Sin ningún tipo de impuesto. Si lo haces judicialmente, pues se puede hacer así. Otra manera es la disolución de condominio, que es que pagas un 1% de impuestos y te quedes, pero el banco tiene que hipotecar a la persona que se queda y que sea solvente para quedarse. Que muchas veces el banco no acepta que salga uno de los titulares porque el otro no es solvente para pagar. Que de esto hay muchos problemas que me encuentro, que se separan, ellos firman en convenio que el otro paga la hipoteca, pero este que ha salido, porque lo diga el juzgado, no es cierto. Sigue teniendo ese endeudamiento y si se va a comprar una casa, le va a salir la hipoteca. Porque el juzgado diga que esa casa le pertenece ahora a la mujer y paga la hipoteca, no es verdad. Eso te tiene que sacar el banco. Y para sacarte el banco... Una cosa que te corresponda pagar, otra cosa que tú seas propietario de esa vivienda. Entonces, para sacarte, pues de las dos maneras, de cara a impuestos o separación judicial para evitar pagar esos impuestos, o disolución de condominio. Y luego puedes, o el propio banco acepte sacar ese titular, o cambiarte de banco, quedándose solo un titular, hipoteca nueva, nada de subrogación, porque es, como hemos hablado, un titular, y que se le pague, pues se tasa la vivienda, lo que se debe de hipoteca se le resta, lo que sobre, mitad para cada uno, que le paga el que se queda a la casa. Esto es en una separación. La mayoría de veces que te traen un papel del juzgado que no, se queda mi mujer y paga la hipoteca, sí, pero tú tienes la deuda. Y si por lo que fuera pasa algo, el banco también va a ir a por ti, porque diga el juzgado que la hipoteca se la queda la mujer, vale, la va pagando ella. Pero si deja de pagar, tú estás de titular, porque el banco no te ha sacado. Preguntar, si dejas de pagar, ¿qué pasa? Claro. El banco no te ha sacado. Y eso perjudica a la persona que se haya ido de la casa, su ratio de endeudamiento que pueda comprar. Porque por mucho que diga, no, que yo no pago la hipoteca, al banco le da igual que no la pagues. Si deja de pagar ella, vas a pagar tú, porque te tienen que sacar de la hipoteca. Que eso es difícil, porque es lo que hemos hablado antes. El banco tiene dos titulares, ¿por qué me voy a quedar con uno? Sí, claro. No tengo más Tiene que uno el 50% de poder. Entonces, estas son las maneras de impuesto, los impuestos, cómo puedes pagar, o un poquito más, o un poquito menos, y la manera de poder hacerlo, quitando a uno de los intervinientes. Para ir finalizando un poco ya, Rocío, si mañana alguien fuese a mirarse una hipoteca, ¿qué tres cosas tiene que tener claras antes de tomar ningún tipo de decisión? La primera, que cuente con un asesor financiero para que le ayude. La segunda, lo que hemos hablado, de que compare, que no se vaya de, no, yo es que tengo mi banco. Bueno, tu banco, compara. Es perfecto que mires tu banco. Ya sabes lo que te da tu banco, compara. El plazo de lo que hemos hablado de endeudamiento, que la gente prefiere pagar menos y hacerlo en menos tiempo, y no. Tienes que tener una cuota cómoda, acorde a tus ingresos, que sabes cómo estás ahora, pero no sabes cómo vas a estar de aquí a 10 años. Luego el tema de las bonificaciones, súper importante, también para saber. Entonces yo diría, la primera de todas, saber hasta dónde puedes llegar, que el banco te dé. Y si la gente quiere encontrarte, ¿dónde te encuentras, Rocío? Pues mira, yo soy llevo 20 años trabajando en el sector. Físicamente estoy en Salou, pero trabajo en toda España. Entonces es RO Asesoría Financiera, tenemos una web de www.roafinan.com y me pueden localizar allí, encantados de acompañarle y asesorarle en todo el proceso. Pues Rocío, muchísimas gracias por haber pasado por el programa para hablarnos de este producto que creo que usamos todos y desconocemos tanto todos, porque hay una falta aquí de información importante para una cosa que casi todo el mundo una vez en la vida va a pasar por hacerse una hipoteca, casi todo el mundo. Así que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, Iván, la semana que viene... Vuelvo acompañado
Vuelves acompañado. Hablaremos de emprendimiento, ¿no? Hablaremos de emprendimiento. Vale. Además, Rocío conoce muy bien el invitado de la semana que viene. Mucho. Y eso, hablaremos de emprendimiento la semana que viene. Pues Iván, nos vemos la semana que viene. Muy bien, gracias. Hasta luego. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que volvemos mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.